Gloria al Señor, santo es el Señor. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Qué gozo es estar aquí de nuevo con ustedes. No se sienten, yo no le he dicho que se sienten. ¿Pero y qué es esto? ¿Está como cómodo tu hermana? No. Abran sus Biblias en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor, que nos da la oportunidad de predicar su palabra con libertad. Tito capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Señor, te damos la gloria, porque tú nos has dado una esperanza bienaventurada. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Nosotros no somos dignos de él, pero te agradecemos, Señor, te amamos, porque tú entregaste tu vida por nosotros y vas a buscar a tu iglesia en el día que el Padre ha señalado. Y te damos la gloria, Señor, porque tú vienes a la tierra otra vez a buscar a tu pueblo. Te damos las gracias, Señor, porque tú no nos abandonaste, tú dejaste al Espíritu Santo y dijiste, yo volveré a buscar a mi pueblo, y eso nos hace bienaventurados. Te damos la gloria, Señor, en esta mañana, que tu palabra sea la que traiga la paz, sea la que redarguya, sea la que traiga gozo, sea el que traiga juicio, sea el que traiga poder sobre la vida de quienes los escuchan. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Antes de que la hermana Rosa me haga seña, ¿hasta qué hora yo tengo, hermana? Porque yo tengo... Sí, ok, hasta las 2 de la tarde, perfecto. Entonces, hermano, Dios le bendiga nuevamente. Para mí es un gozo realmente estar en mi casa, en mi iglesia. Yo, cuando estábamos en la alabanza, pensaba que cuando uno está alabando al Señor, uno no realmente se da cuenta del valor que tiene poder alabar a Dios en su idioma. Porque a mí me toca tener que hacerlo en inglés todos los domingos. Y realmente es una bendición poder hacerlo con sus hermanos en su idioma. El título del mensaje de esta mañana, hermanos, y yo quiero compartir con ustedes este mensaje y quiero hacerlo simplemente tratando de contestar dos preguntas en esta mañana. El título del mensaje es La esperanza bienaventurada del creyente. En una ocasión, hermanos, un pastor estaba predicando en su iglesia y le preguntó a la congregación, ¿quién quiere irse al cielo esta noche? Todo el mundo de manera entusiasta levantó la mano, menos un niño que estaba sentado ahí adelante. Él miró todas las manos levantadas y vio a este niño ahí adelante, que no levantó la mano. Y le preguntó al niño, ¿y tú no quieres irte al cielo?
Y el niño le dijo, no, yo quiero irme al cielo. Yo lo que no sé cuál es la prisa. Todos mis hermanos quieren ir al cielo, pero pocos quieren hacerlo hoy. Algunos dicen, mira, yo no sé si estoy preparado. Algunos te dicen, mira, hay cosas en este mundo que yo todavía tengo que terminar. Hay cosas en este mundo que yo no quiero dejar. Y hay otros simplemente le tienen miedo a la muerte, porque para ir al cielo hay que morirse. Sin embargo, para el que dice, yo no sé si estoy preparado, mi mensaje en esta mañana es, no esperes más, mi hermano. Tú puedes tener la certeza de que si hoy el Señor te llama, tú vas a estar en la presencia del Señor. Tú puedes tener la plena certeza de eso porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú puedes tener esa certeza hoy. Si tú te sientes confundido, si te sientes todavía preocupado, Dios puede darte esa seguridad en este día. Si tú eres de los que dice que hay cosas en este mundo que no quieres dejar, la Biblia nos dice muy claro, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Debemos tener muy claros de que Dios nos ha llamado a santidad. Es un paso difícil, ¿eh? Es un paso que implica sacrificio, es un camino que implica decisiones difíciles. Pero Dios nos puede dar la victoria si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero para los que dicen, mira, yo quisiera ir al cielo, yo lo que quiero es que los retarden lo más posible porque yo le tengo miedo a la muerte. Déjeme decirte algo, hermano. Es muy posible que tú no veas la muerte y puedas irte al cielo porque seas de los que viene a buscar al Señor. La Biblia dice muy claro en 1 Corintios, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, nosotros podríamos ser la generación que no verá la muerte porque se irá en el rapto con el Señor. ¿Cuántos creen eso, hermano? Yo no lo veo muy entusiasmado, pero de eso que yo voy a hablar esta mañana. Yo quiero simplemente hoy contestar dos preguntas. Y este tema ha estado en mi corazón durante los últimos meses porque en el grupo de estudio bíblico que tenemos en la casa los viernes, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Usted me preguntará, ¿por qué ustedes están estudiando el libro de Apocalipsis? Estábamos estudiando cada uno de los libros de la Biblia, haciendo una introducción, y cuando llegamos a Apocalipsis habían tantas preguntas que yo decidí mejor estudiar el libro entero. Lo interesante del caso es que tenemos un grupo como de 20 personas en el grupo pequeño. Creo que ahora, el próximo mes vamos a llegar a 25 porque hay 2 familias que quieren llegar. Yo no sé ya dónde que la vamos a meter, pero el Señor nos da esa bendición. Y es interesante sentarse a estudiar Apocalipsis con no creyentes. Porque un no creyente te va a hacer preguntas que un creyente no se atreve a preguntar. Y sobre todo, sentarse a estudiar Apocalipsis con una persona que no es cristiana, muchas de las preguntas que te van a hacer sobre todas esas figuras y sobre todas esas imágenes que se describen en Apocalipsis, uno tiene la oportunidad de ir en detalle sobre ellas con el hecho de que la persona está interesada en buscar de Dios. Y eso me ha motivado a mí a meterme muy profundo en el libro y a darme cuenta de la riqueza que hay ahí y sobre todo a darme cuenta de la necesidad
de que nosotros hoy día como creyentes entendamos los tiempos en que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Este texto que leímos al principio, Tito 2, sobre todo el versículo 13, es un texto donde hay mucho debate. En primer lugar, porque en ese texto se afirma que Jesucristo es Dios. Dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aunque usted no me lo crea, hay mucha gente que es creyente, pero no necesariamente está muy convencida de la Trinidad. Y ese texto, al afirmar que Jesucristo es Dios, confirma que tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En segundo lugar, este texto que leímos, Tito 2:13, genera cierto tipo de debate por el hecho de que algunos interpretan la esperanza bienaventurada no como el rapto de la iglesia, sino como la segunda venida de Cristo. Y hay una diferencia para los que no se acuerdan. El rapto de la iglesia es en el momento en donde Jesús vendrá a buscar a su pueblo y se llevará a los creyentes en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida de Cristo es el momento en el que Jesucristo viene en el caballo blanco que describe Apocalipsis con sus ejércitos a pelear la batalla del Armagedón. Es decir, en un momento Cristo viene a buscar, en un segundo momento Cristo viene a pelear. Amén. Esa diferencia mucho debate genera, sobre todo porque hay quienes en el pueblo de Dios entienden que la iglesia del Señor pasará por la tribulación. Esos 7 años que describe el libro de Apocalipsis, donde habrá 3 años y medio de paz y seguridad debajo del reino del anticristo, y luego 3 años y medio de gran tribulación, dice la Biblia. Hay unos que entienden que la iglesia pasará la tribulación completa. Hay otros que entienden que Jesucristo vendrá a buscar a la iglesia en el medio de la tribulación. Y hay otros que creemos que la iglesia no verá la tribulación y será arrebatada antes de que comience estos 7 años. Si usted es de los que cree que la iglesia va a pasar la tribulación y que Jesucristo la vendrá a buscar al final, no se preocupe, pase su tribulación y cuando usted llegue allá, usted me cuenta cómo le fue. ¿Ok? Usted pasa su tribulación, usted llega a mi hermano, mire, me dieron más golpes. O sea, tú me cuentas cuando tú llegues allá. Si tú entiendes que tú la vas a pasar. Y si te quieres quedar también, yo no me voy a quedar. Porque la Biblia dice muy claro que el Señor vendrá a buscar a su pueblo antes de la tribulación. ¿Por qué esto es importante, hermanos? El hecho de que hablemos de un rapto antes de la tribulación o pretribulacionista, como les gusta decirle a los estudiosos de la Biblia, se basa en la idea de lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor ha hecho todo un historial en la palabra de arrebatar a sus hijos, sacarlos de los lugares donde va a haber juicio antes de que caiga el juicio. Si usted se acuerda la historia de Noé, ¿qué pasó con Noé? Dice la Biblia que Dios le dijo a Noé, construye un arca porque va a venir un diluvio. Y Noé duró muchos años construyendo esa arca, pero resultó que mientras él construía esa arca, todo el mundo se burlaba de Noé. Y usted sabe una cosa, hermano, como yo les decía al principio, es interesante poder estudiar Apocalipsis con no creyentes, porque la primera pregunta que te hacen, que yo voy a contestar más adelante, es, acá, pero yo estoy oyendo desde hace muchos años que di que Cristo viene, ¿y por qué que Cristo no acaba de venir? ¿Qué es lo que pasa? Y muchas veces en eso
estuvo Noé todo el tiempo, porque muchas veces le decían, este está loco, porque dice que va a llover y aquí no ha llovido en años. Y sin embargo, cuando empezaron a caer las gotas, Dios tuvo que sellar la puerta del arca para que ni Noé pudiera abrirla. Porque dice la Biblia que la gente se agolpaba tratando de entrar, pero ya era muy tarde. Y solo la familia de Noé, con una pareja de cada animal para preservar las especies, pudo montarse en el arca. Todos murieron. ¿Qué hizo Dios? Arrebató a los suyos antes de derramar su juicio. ¿Es así o no es así, hermano? Le voy a dar un segundo ejemplo. Dios también arrebató a Enoc. Dice la Biblia que Enoc no vio la muerte porque Dios se lo llevó. Tampoco él sufrió el juicio del diluvio. Y por último, todos conocemos la historia de Lot en Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que Dios mandó 2 ángeles a buscar a Lot y le dijo, hoy va a caer fuego del cielo sobre esta ciudad. Y le dijo, recoge y vámonos. Y dice la palabra de Dios que saliendo Lot de la ciudad con sus hijas y su mujer deseando lo que había dejado en Sodoma y Gomorra, miró hacia atrás, que dice la Biblia, se convirtió en una estatua de sal. Yo creo eso. Yo creo lo que dice la Biblia. Y si Dios es consistente con lo que ha hecho, será consistente en el momento de derramar el juicio más grande que habrá sobre la tierra, que es durante la tribulación. Muchos de nosotros hemos escuchado y hemos leído las cosas que van a suceder y que se tienen que dar para que ese periodo venga a la tierra. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que están en mi corazón sobre lo que está sucediendo en el mundo, que quizá las personas que no están muy atentos no se están dando cuenta, pero que nos están anunciando que la venida del Señor está más cerca hoy que cuando creímos. El Señor, dice la Biblia, va a venir a buscar a su pueblo. Busquen conmigo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron en el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cuánto creen eso, hermano? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice la Biblia que va a haber un fuerte estruendo en el cielo, un día que nosotros no esperamos. Ese día puede ser hoy, ese día puede ser mañana, ese día puede ser dentro de 50 años, pero hay un día en el que va a haber un fuerte estruendo en el cielo y el Señor va a aparecer en las nubes. Y los que murieron antes de ver ese día van a resucitar. Yo no sé si usted tiene, yo sé que eso pudiera perfectamente
ilustrarse con toda la tecnología que hay hoy día. Pero yo quiero que usted piense por un momento lo que estamos hablando. Dice la Biblia que con un estruendo aparecerá el Señor en el cielo y usted, que le tiene miedo a las alturas, va a empezar a subir al cielo con el Señor. ¿Usted está entendiendo, hermano, lo que está pasando aquí? Usted va a subir con el Señor y todo el que ha muerto en Cristo va a resucitar y se va también con el Señor. Pero dice la Biblia que eso va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Y eso será como ladrón en la noche. Eso va a pasar en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Pero eso va a pasar. Y esa esperanza bienaventurada, el Señor nos dice que debe sustentar nuestra fe. El hecho de que usted muy probablemente va a ser de la generación que no verá la muerte. Nosotros no sabemos si lo seremos, no sabemos si no lo seremos, pero sabemos y creemos que la Biblia dice que el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Y esa esperanza que nosotros tenemos, primero nos hace dichosos, porque dice la Biblia, bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Nos hace dichosos y trae bendición, porque usted y yo que vemos cómo está este mundo, muchos de nosotros estamos mirando a nuestro alrededor y consideramos que lo que está pasando alrededor de nosotros es algo muy grave. ¿Por qué? Porque aquí en República Dominicana la gente, todos nos estamos quejando del tránsito, de los atracos, de la carencia de la vida, de la falta de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros lugares en el mundo, hermanos, que no se están quejando por la falta de empleo. Se están quejando porque la gente está muriendo en una guerra. La gente no se está quejando en otras partes del mundo porque el tránsito está muy congestionado. La gente se está quejando en muchas partes del mundo porque sus hijos están muriendo de hambre. Usted y yo quizá nos estamos quejando por la delincuencia, pero hay otros lugares del mundo donde la gente está aterrorizada por el terrorismo. Y eso cada vez es más grande. Yo le decía a un amigo que es increíble cómo en los países emergentes o en los países en vías de desarrollo, el gran problema es la delincuencia. Las mismas quejas que nosotros tenemos aquí en República Dominicana de la delincuencia a todas las horas del día y que no tienen ningún tipo de reparo con la autoridad, es el mismo discurso que yo escucho cuando hablo con un brasileño, cuando hablo con un mexicano, cuando hablo con un colombiano, cuando hablo con un venezolano, cuando hablo con cualquiera de los hermanos de países en América Latina, es lo mismo. Y eso es lo que está haciendo que esa gente emigre a otros países. Sin embargo, en los Estados Unidos, en Europa, en los países ricos, el problema no es la delincuencia, el problema es el terrorismo. Y ahora, yo que tengo que tomar el tren todos los días para ir a mi trabajo y mi oficina, la oficina donde está el Fondo Monetario Internacional, donde está la oficina de República Dominicana, la cual yo ocupo, está a 2 cuadras de la Casa Blanca. Y sin embargo, yo tengo que tomar el tren todos los días y tengo que desmontarme en una estación que queda en la 17, en la misma calle de la Casa Blanca. Y muchas veces uno se da cuenta de la cantidad de presencia policial que hay cada vez que explota una bomba en Inglaterra, o explota una bomba en París, o explota una bomba en un país europeo, porque los Estados Unidos se pone inmediatamente en alerta máxima. Y uno se da cuenta de la seguridad que hay, tanto así que todos nosotros estamos permanentemente sobre una vigilancia constante. A mí me da risa porque cada vez que yo tengo que viajar en mis funciones de representante del país, las Naciones Unidas me mandan un correo electrónico
en donde me advierte que tenga cuidado si viajo a la República Dominicana. Interesante eso. A mí me da risa y me da pena. Me da risa y me da pena. Pero esa es la situación en la que está el mundo, hermanos. Y nosotros quizás, bueno, estamos en nuestro día a día y no nos damos cuenta de que la situación en el mundo se está poniendo cada vez más convulsa. Y este mundo de maldad y de injusticia, el día que el Señor nos venga a buscar, nosotros lo vamos a dejar atrás. Por eso, ame a las personas, pero no ame a este mundo. Porque cuando la Biblia habla de este mundo, se refiere a la vanagloria de la vida, se refiere a la impureza que hay en él. No se acostumbre a eso, hermano, porque usted no es de aquí. Usted no es de aquí. Usted se va a ir con el Señor. Este mundo de maldad y de impiedad, que muchas veces mientras más uno ve, más le genera indignación, este mundo un día no será más. Y el Señor va a venir a buscar a los suyos. Esta esperanza que tenemos de que el Señor va a venir a buscar a su pueblo también nos consuela. Fíjense que lo último que dice Pablo aquí a los tesalonicenses es: aliéntense los unos con otros con estas palabras que yo les estoy escribiendo. Es decir, usen esto de que el Señor va a venir a buscar a su pueblo para alentarse y decirle a la gente: no te preocupes, el Señor viene. Maranata. No te preocupes, Cristo viene. Y dice el libro de Apocalipsis al final, dice: amén, sí ven, Señor Jesús. Así termina el libro, diciéndonos a nosotros que anhelemos, porque en el momento en que Cristo venga a buscar a su iglesia, todos los eventos de Apocalipsis están descritos en lo que va a pasar. Lo que sucede es que como no sabemos el momento, el día ni la hora en que el Señor vendrá, no sabemos en el momento en que toda esa cantidad de eventos se van a empezar a dar. Pero nosotros sabemos que el día en que el Señor venga, está muy claro en la Biblia todo lo que va a suceder de ahí en adelante. Es impresionante y por eso la palabra de Dios, la Biblia, es un libro superior a cualquier otro libro sobre la tierra. Porque es el único libro que da profecía y que da una profecía exacta sobre las cosas que han sucedido y que van a suceder. Si Jesucristo cumplió con su nacimiento casi 300 profecías dadas por él en el Antiguo Testamento, y lo podemos comprobar leyendo la palabra de Dios, imagínese usted con todas esas profecías dadas en Daniel y en Apocalipsis sobre lo que va a suceder en el mundo. Entonces, esta esperanza que tenemos de que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, no tan solo nos hace dichosos y bienaventurados, sino que también nos consuela, porque cuando nosotros vayamos con el Señor, nos encontraremos con los que se nos han adelantado en el cielo. Todo lo que se nos han adelantado allá, nos encontraremos con ellos. ¿Cuántos creen eso, hermano? Yo recuerdo hace un par de semanas en la iglesia, allá en Estados Unidos, el pastor estaba predicando acerca del cielo, tratando de contestar preguntas de la congregación acerca de qué vamos a hacer en el cielo. Y nosotros sabemos en el cielo que tendremos cuerpos glorificados. No sabemos cómo serán, no sabemos de qué color serán, no sabemos de qué tamaño serán, pero sabemos que tendremos cuerpos glorificados porque así la Biblia lo dice. Sin embargo, una hermana que está parapléjica dijo: mi esperanza es llegar al cielo porque voy a volver a caminar. Fíjense cómo la esperanza de lo que dice la palabra de Dios puede cambiar nuestra perspectiva de la vida. Yo voy quizás en esta tierra a durar 60, 40, 30 años en una silla de ruedas sin poderme valer por mí mismo. Pero cuando yo llegue al cielo voy a durar una eternidad con un cuerpo glorificado. Esa es, hermanos, la esperanza que nos da a nosotros esto. Y yo sé que todo el que está aquí, que no conoce del Señor, cree que yo soy un loco. Hablando estas cosas, esto es basura, esto no puede ser verdad.
Mi hermano, yo no sé si tú lo crees, pero yo sé que si el Señor lo dijo es verdad. Porque la Biblia lo dice muy claro, el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y yo sé que a muchos estas cosas le pueden parecer fantásticas. Lo grande del caso es que pueden ir al cine y ver una película de Marvel y considerarlo más real que lo que dice la Biblia. Pero hay un día, mi hermano, hay un día que el Señor va a venir y va a buscar a su pueblo. Y usted sabe por qué mucha gente durante la tribulación va a creer. Porque se va a acordar de todo esto que nosotros dijimos aquí. Y van a haber mártires durante la tribulación. Gente que va a creer en el Señor cuando ya aquí no está el Espíritu Santo. Cuando aquí ya no está la iglesia. Y eso va a suceder porque muchos se van a haber sentado en congregaciones y haber escuchado el Evangelio y haber escuchado estas verdades y después que no encuentren a sus amigos, que no encuentren a su pastor, que no encuentren a su mamá, que no encuentren a su esposa, entonces van a decir, el Señor se la llevó. Es verdad lo que la Biblia decía. Entonces esos que hayan sido dejados atrás van a tener que pagar con su vida el creer en el Señor. Hoy es gratis. Hoy estamos en un periodo de gracia. Mañana quizá la vida nos va a costar creer en el Señor. Por eso esta esperanza que tenemos en el Señor nos da vida. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva para ser manifestada en el día postrero. Mientras la iglesia espera la venida del Señor, la esperanza de ese momento le imparte vida. Déjeme decirle algo, hermano. Hay muchas iglesias, sobre todo la iglesia adventista del séptimo día. Y discúlpeme si usted, hay algún hermano aquí que es adventista o una persona que viene de la iglesia adventista, déjeme decirle algo. Uno de los graves errores de las grandes herejías de la iglesia adventista ha sido de que ellos han querido ponerle fecha, día y hora a la venida del Señor. Ellos están esperando el advenimiento, por eso se llaman adventistas. Lo interesante es que todas las fechas que ellos han puesto, obviamente ninguna se han cumplido y la gente sigue yendo a la iglesia adventista, cosa que yo no comprendo. Pero usted sabe una cosa, hermano. Usted no tiene que vestirse de blanco y subirse en el techo de su casa a esperar al Señor. Porque un día en donde usted se levantó, como todos los días, a prepararse su café para bañarse, para irse para el trabajo, ese día el Señor vendrá. Un día a lo mejor que usted está en el supermercado quejándose porque el señor de adelante tiene 2 horas desmontando el carrito. Ese día el Señor vendrá. O a lo mejor usted está echando gasolina un día en una bomba y está mirando para dentro del carro para ver si se le quedó el celular y ese día el Señor se lo va a llevar. ¿Por qué, mi hermano? Porque el día ni la hora nosotros no la conocemos, solo el Padre que está en los cielos. Pero mi hermano, si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura, usted ha recibido la gracia de Dios, usted se va con el Señor. Pero tenemos que esperarlo con una esperanza viva. Por último, esta esperanza, mis hermanos, nos purifica. Dice Primera de Pedro 3:3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, si nosotros hemos recibido al Señor, tenga la confianza y anímese que el Señor viene. El Señor lo dijo muy claro en Juan capítulo 14, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo vendrá y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para vivir una vida cristiana aquí en la tierra. Porque el que nos recuerda y nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, es el Espíritu Santo. Pero ese día en que el Señor venga a buscar a su iglesia, no tan solo nos vamos nosotros, se va también el Espíritu Santo, se va todo el mundo y aquí no queda nadie. No va a quedar ni siquiera el último que salga para que apague la luz. Se fue la iglesia del Señor.
Cuando nosotros estamos hablando de este tema en el estudio, imagínense, yo estoy hablando, enseñando este tema en un grupo de estudio bíblico donde hay 10 personas que no son creyentes. Y uno de ellos me preguntó muy seriamente, si nosotros venimos a este grupo, ¿nos vamos con el Señor también? Yo le dije, no, mi hermano. Pero dice la Biblia que la salvación es gratuita y es individual. Así que si tú estás aquí y estás escuchando esto, tú puedes tomar tu decisión por el Señor y asegurar que en ese día tú te vas con Él. Porque esto, mis hermanos, no debe ser un instrumento para meter miedo. Para los creyentes esto debe ser un instrumento para dar esperanza. Eso es lo que dice la Biblia. Si a usted le da miedo que yo le hable de esto, usted tiene que revisarse. Porque a lo mejor usted no anda bien con el Señor. Y hoy es una buena oportunidad para eso. Entonces, ¿cuál es esa esperanza de la que nos habla la Biblia? El rapto de la iglesia. Pero la segunda pregunta que yo quiero contestar antes de terminar en esta mañana es ¿cuánto falta para que eso llegue? Yo quiero aclararle algo, hermanos, y lo he dicho varias veces hoy. Jesús puede venir en cualquier momento. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y el que diga que sabe el día y la hora, sálgale huyendo. El día que usted me oiga a mí o a Feli o a alguien que se comió un mondongo, durmió boca abajo, no sé, y vino, que tuvo una revelación, que vio un gusano, que pues siempre ven un gusano, yo no entiendo. Y que el Señor le reveló y que en el aire escribió, que sí. Nadie sabe ni el día ni la hora en el que Jesucristo vendrá. Nadie, solo el Padre que está en los cielos. Y yo creo que solo lo sabe el Padre, porque si Jesucristo lo supiera, hace rato que nosotros lo supiéramos también. Por lo menos el Facebook lo hubiera puesto el Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Pero usted me dirá, pero hermano, yo he leído en la Biblia que muchos de los apóstoles y hombres del Señor creían que el Señor iba a venir en su tiempo. Si eso es verdad, vamos a buscarlo en la Biblia para que usted vea. Pedro decía, primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro entendía que la venida del Señor estaba cerca. Y voy más lejos. Juan decía en primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Eso lo escribió hace 2000 años Juan. Pero voy más lejos. Pablo dice, cuando le escribía a los tesalonicenses, le dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. O si no es que Pablo está diciendo que estamos en el último tiempo, no es que yo voy a estar vivo para verlo, decía Pablo. Y usted me dirá, o me preguntará, ¿estaban equivocados ellos? No. Porque ellos tenían muy claro que el Señor le había dicho, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Fue a ellos que se lo dijo. Ellos sabían que nadie sabía el día ni la hora. Ellos estaban conscientes de eso. Pero usted sabe una cosa, hermano. Así como el Señor pudo haber venido en ese tiempo, también puede venir hoy día.
Ahora usted me preguntará de nuevo, ¿y por qué no ha venido el Señor? Busque conmigo Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3:9 dice. Segunda de Pedro 3:9 dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted sabe por qué el Señor no ha venido? Por misericordia a nosotros, por misericordia a este mundo. Y si usted se sienta y lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta de por qué Dios todavía está teniendo misericordia, porque el juicio que va a venir sobre este mundo es algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Yo voy más lejos, hermanos. Esos 7 sellos, y el séptimo sello abre 7 trompetas, y la séptima trompeta abre 7 copas. Todos esos juicios van a eliminar la población de toda la tierra, van a eliminar la naturaleza, van a eliminar todo. Y usted me dirá, ¿y por qué Dios va a hacer algo tan grave, algo tan terrible sobre la tierra? Una de las razones por las que decidimos estudiar el libro de Apocalipsis en el grupo pequeño fue para contestar la pregunta, ¿por qué un Dios tan bueno permite que sucedan tantas cosas malas? Nosotros vemos que hay en el mundo tanta maldad, hay tanta gente pasando hambre, tanta gente sufriendo guerras, tanta gente pasando miseria y necesidad. ¿Por qué Dios permite todo eso? Si Dios es un Dios bueno, como ustedes dicen, ¿por qué incluso a gente buena le pasan cosas malas? Y déjeme decirle algo, hermano, esto es sencillo. Dios nos dio a nosotros libre y el hombre está operando dentro de ese libre albedrío. Pero hay un día en el que el Señor va a pasar. El Señor a un día va a pasar factura. Y ese día en que el Señor va a pasar factura, la factura que el Señor va a pasar no la paga nadie. Y por eso su iglesia no estará aquí para ver lo que el Señor va a hacer sobre esta tierra. Así que no se preocupe, mi hermano, por la impiedad, por la injusticia que hay hoy, en el sentido de que Dios no está haciendo nada, porque un día dice la Biblia que Dios hará. Pero volviendo a la pregunta original, ¿por qué Jesús no ha venido? Lo que sí nosotros creemos es que nosotros estamos más cerca hoy de la venida de Jesús que lo que estaban Pedro, Juan y Pablo. Y antes de terminar, déjenme compartir con ustedes algunas cosas. ¿Son más claras las señales de la venida del Señor hoy que lo que eran en ese tiempo? Yo les voy a contestar esa pregunta antes de terminar. Si hay algo que a los teólogos norteamericanos les preocupa, es el hecho de que los Estados Unidos no está mencionado en la profecía bíblica. Eso es algo que a los norteamericanos les preocupa. A muchos teólogos, mucha gente. Y es normal porque ellos son la superpotencia en este momento. Y es entendible que al estudiar la Biblia y no ver una clara referencia a los Estados Unidos, ellos entiendan que los Estados Unidos, o hay una de dos, o todo o gran parte de los Estados Unidos después de un gran avivamiento va a ser creyente y se va a ir con el Señor, por lo cual el país va a quedar imposible de operar como una potencia, o simplemente porque la hegemonía de los Estados Unidos se va a ir perdiendo a un nivel que no va a tener ninguna relevancia en los últimos días. Yo no sé cuál de las dos respuestas será, pero hay 3 cosas que son claras para todos nosotros hoy día. Primero es que los Estados Unidos, una nación que, si bien es cierto, ha beneficiado mucho el mundo, hoy es más intolerante con el cristianismo y más tolerante con las cosas que son anticristianas. Eso yo creo que es muy claro para todos nosotros,
de cómo en los Estados Unidos cada vez más ser creyente genera controversia, problemas, luchas, genera oposición. Y ir en contra de la Biblia, temas como el aborto, el matrimonio homosexual y otros muchos temas, es cada vez más popular y es más aceptado que incluso ser creyente o la Biblia. Lo segundo es que la iglesia en los Estados Unidos es hoy más apática. Esa es la realidad. Yo recuerdo en el año 2016, el año pasado, fue mi último año como miembro de la junta directiva de la misión, de Mission Store. Después de 6 años estando en la junta, tuve la oportunidad en mi última reunión de compartir con los hermanos, y uno de los temas que estábamos discutiendo ese día era cómo las organizaciones que hacen misión a nivel internacional en los Estados Unidos estaban cada día más pasando trabajo para conseguir fondos para poder mandar misioneros. Que eso es algo que cada día más se hace difícil. Es tan así que incluso yo les decía que las organizaciones como Mission Store y otras organizaciones que envían misioneros e iglesias misioneras tienen que empezar a pensar en América Latina, porque ya los países de América Latina tienen suficiente para mandar misioneros. Yo, por ejemplo, tengo que agradecer a la labor misionera de la iglesia de los Estados Unidos por haber conocido al Señor, porque yo conocí al Señor por un misionero norteamericano. Que Dios lo bendiga siempre a él por haber dejado su comodidad y haber venido a este país a predicar el evangelio y haber el Señor alcanzado a mi vida y a la de mi familia por su ministerio. Pero hay mucha gente que no está recibiendo, porque hoy cada día más la iglesia tiene menos recursos para mandar fuera por muchas veces la apatía que tienen los norteamericanos con temas como la iglesia, la Biblia y los asuntos espirituales. Y por último, la economía de los Estados Unidos hoy es mucho más vulnerable en términos económicos y de seguridad que lo que era hace 50 años. Hoy vemos cómo en la crisis del 2008-2009 los Estados Unidos estuvo de rodillas ante la quiebra de los bancos, y cómo en los Estados Unidos después del 11 de septiembre todos los problemas de seguridad que están teniendo. Es decir, los Estados Unidos no es los Estados Unidos de hace 50 años. Y todas las proyecciones que hay en los organismos internacionales y alrededor del mundo te dicen que tampoco lo va a ser mucho menos dentro de 30 o 50 años más. Porque en un tiempo ya en el futuro, los Estados Unidos, en el mundo, por ejemplo, dentro de 20 o 30 años, la economía más grande del mundo va a ser la India y China. Esas son las dos principales economías del mundo en los próximos 20 años. Y los Estados Unidos va a ser una más. Así como Inglaterra es hoy, que Inglaterra, bueno, es un país donde la gente vive bien y pero el imperio inglés del siglo XIX hoy está completamente deshecho, y Inglaterra es un país que le cuesta y le pasa trabajo en hacer lo que hacía antes. Así, lo que plantean muchos será en los Estados Unidos irá menguando y su hegemonía se irá perdiendo. Entonces, en un mundo sin un líder claro, con una Rusia fortalecida, ¿no?, con una China fortalecida y grande que pueda hablar de tú a tú con los americanos, en un mundo sin liderazgo, el anticristo es mucho más fácil que surja como la figura hegemónica, carismática, mesiánica. ¿Por qué? Porque ya no va a ser impuesto por un país. Así que el que le diga que el presidente actual de los Estados Unidos es el anticristo, olvídese de eso. El anticristo tiene que ser inteligente primero. Entonces, estamos claros que no es él, ¿no? Tiene que ser una persona inteligente, entonces estamos claros que no es él, ¿no? No menciona el nombre porque le quitan la visa, es bueno que lo sepa, ¿no? Entonces, para finalizar, en función de lo que dice la Biblia, ¿qué otras cosas deben suceder antes del rapto? Bueno, la Biblia habla de que van a haber falsos profetas y mucha apostasía, mucha gente dejando el evangelio para seguir fábulas. Dice la Biblia que van a haber terremotos y catástrofes naturales. Dice la Biblia que van a haber guerras y rumores de guerra. Dice la Biblia que va a haber un avance extraordinario de la ciencia.
Y también dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermano, usted me dirá si nosotros hoy estamos más cerca de lo que dice la Biblia que lo que estábamos hace mucho tiempo ya. Entonces, la pregunta final que yo quiero hacerle en esta mañana es, hermanos, usted, cuando le hablan del rapto de la iglesia, ¿lo espera o ese tema lo desespera? Porque si usted lo espera, amén, gloria a Dios, hermanos. Si ese tema usted lo desespera y le genera inquietud, yo quiero leer lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 11, para que oremos. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 11, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor, te damos gracias en este día. Reconocemos, Señor, en tu palabra la verdad. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque quizá no hemos velado como debemos. Quizá no hemos estado sobrios como debemos. Quizá estamos amando más al mundo y las cosas que están en él. Quizá no estamos preparados hoy día para verte cara a cara. Perdónanos, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu poder. Queremos esperar el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ese día vendrá como ladrón en la noche. Sabemos que ese día vendrá en un momento en que no lo esperamos. Pero queremos estar listos, Señor. Porque todas las cosas que van a suceder después de ahí son cosas de gran pesar. Una gran tribulación va a venir a este mundo. Y nosotros queremos, Señor, estar preparados y llevar con nosotros la mayor cantidad de personas. Queremos, Señor, que nuestros amigos conozcan de ti. Queremos que nuestra familia conozca de ti. Queremos que nuestros compañeros de trabajo conozcan de ti, Señor, porque no queremos ver a nadie pasar por esa gran tribulación que va a venir sobre este mundo. Y por eso, Señor, en este día venimos ante tu presencia reconociendo, Señor, la grandeza de tu misericordia por nosotros, Señor. Oh, perdónanos, Señor. Prepáranos para estar de pie el día en que tú vengas. Que tu iglesia, Señor, esté preparada. Que resista, Señor, los embates que está recibiendo en este tiempo. Para que esté lista como una novia preparada para recibir a su esposo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tu palabra, Señor, nos conforta. Tu palabra nos da paz. Tu palabra nos consuela. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya.